¿Qué tanto defendería usted una ciudad en media guerra usando las matemáticas? ¿Existe alguna manera de saber si una corona es de oro usando agua y oro? Y por último, ¿puede usted levantar un barco usando una mano? Ante estas preguntas y muchas más gira un nombre, Arquímedes de Siracusa. Más adelante hablaremos sobre su vida. Primero vamos a mencionar aspectos históricos, geográficos y culturales, así como aportes a la ciencia en general, incluyendo las matemáticas. De esta manera nos presentamos con mucho gusto Jeffrey Flores, Kender Porras y su servidor Antonio Varela. Somos estudiantes de la Universidad de Costa Rica y este video es para el curso de Geometría Euclidiana de la carrera de Educación Matemática. Arquímedes nace en Siracusa, Italia. Es importante recalcar el lugar donde él nace porque parte de los hechos que suceden influyen mucho en los aportes que él hace a la ciencia en general, específicamente a las matemáticas, a la física y demás ramas de la ciencia. Sobre él influyó que parte de su infancia fue a Alejandría, en Egipto, y conoció discípulos de Euler, así que aprendió bastantes ideas de este matemático que también era muy importante en su momento. Luego él regresó a su ciudad, Siracusa, y tiempo después hubo una guerra entre Roma y dicha ciudad. Él había aprendido bastante matemática en su momento y gracias a esos conocimientos que adquirió pudo defender la ciudad de diferentes maneras. De hecho, el ejército le tenía miedo a este hombre. Él tenía diferentes mecanismos para defender la ciudad, como la garra que levantaba barcos, que mencionamos de hecho al inicio, y que también nuestro compañero mencionará más adelante. También hablamos sobre el rayo de la muerte. Se dice que este rayo es hipotético, no lo llevó a cabo, no hay a ciencia cierta evidencias de que haya sido así. Se dice que era un espejo cóncavo que reflejaba la luz del sol en un punto en específico. También otras fuentes dicen que en realidad era un conjunto de escudos de los soldados que enfocaban la luz en un punto. Pero lo que no está muy claro es que con el nivel de tecnología que había en aquella época, eso se hubiera podido conseguir. Se han hecho muchos experimentos en universidades griegas donde parecía que decían que sí se podía conseguir. En el MIT hicieron otro estudio también, donde también lo consiguieron ellos, pero con un nivel tecnológico muy alto. Pero cuando estuvo vivo, el rey de Siracusa le tenía demasiado respeto. Incluso se dijo que todo lo que él diga iba a ser verdadero. Prácticamente él demostró incluso con su frase, dame un punto de apoyo y moveré el mundo, moviendo el barco como se mencionó anteriormente. También le demostró al rey que una corona se podía ver si era de oro o era falseada gracias a la cantidad de agua que desplazaba. Si se introducía en una cantidad de agua, podría ser una tina, así como lo hizo Arquímedes en su momento. Incluso ya se había establecido que Arquímedes tenía que ser el comandante del ejército, así que una vez fallecido, él estuvo a cargo del ejército, dio indicaciones y se defendió la ciudad. El rey ha sido asesinado. Marcelo avanza sobre Siracusa con su flota y sus máquinas de guerra. Tenemos que prepararnos para la lucha, Arquímedes. Yo no soy un guerrero, general. Eres un gran erudito. Has dibujado máquinas de guerra formidables. Ahora tienes que construirlas para nuestra defensa. Pero tiempo después volvió Roma, pero Arquímedes estaba sumergido en sus pensamientos y él murió gracias a eso, porque de hecho, como se puede ver en la imagen, el soldado está majando unos dibujos que él había hecho sobre circunferencias. Él no le hizo caso, entonces el soldado lo mató. Educación matemática. Hoy en día sabemos que la razón de la circunferencia con respecto con la longitud del diámetro es igual para todas las circunferencias, por lo que todas estas igualdades van a dar una constante k, y por definición k es igual a pi. En la antigüedad, el valor pi era un verdadero desafío para el entendimiento. Arquímedes tiene que utilizar mucha imaginación para atacar esta problemática, por lo que como primer aporte a la matemática por parte de Arquímedes, tenemos que en su libro de la medida del círculo menciona que la razón de la circunferencia al diámetro son los números 3 más 10 entre 71 y 3 más un séptimo.
casi equivalentes a pi. Arquímedes demuestra que el área de cualquier círculo es igual al área del triángulo rectángulo en el que uno de los lados que forma el ángulo recto es igual al radio y el otro es la circunferencia asociada al círculo. Lo demuestra por contradicción, donde se contradice primeramente que el área del círculo es mayor que la del triángulo. En caso contrario, vuelve a llegar a una contradicción y por lo tanto concluye que son iguales. Otro aporte de Arquímedes es que se le atribuye la trisección de un ángulo, donde se está viendo la construcción que realizó. También, como otro aporte, está el axioma de Arquímedes, donde menciona que cualquier cantidad, por más pequeña que sea, puede hacerse tan grande como se quiera multiplicándose por un número suficientemente grande. Si se hace una reformulación matemática, quedaría así: dados dos números alfa y beta con beta menor que alfa, existe un número n tal que n por alfa menos beta es mayor que y y sería cualquier magnitud de la misma clase. Este axioma se encuentra en el libro de Arquímedes sobre la esfera y el cilindro. Como últimos dos aportes a la matemática tenemos que un escritor arábigo le asume a Arquímedes el descubrimiento de la conocida fórmula para descubrir el área de un triángulo en términos de sus lados. Y ya como última contribución en el presente video tenemos que Arquímedes encuentra la superficie de un cono recto por medio de que prueba que la superficie del cono es igual a la del círculo, donde el radio es la medida proporcional entre el generador del cono y el radio de la base. Hablando un poco más sobre la biografía de Arquímedes, que lo encontramos que estuvo desde el 287 al 212 a.C. Él nació en Siracusa, Sicilia. Era hijo de un astrónomo llamado Fidias, emparentado con el rey de Siracusa, Herón II. Uno de sus viajes fue a Alejandría. En esta ciudad conoció a los discípulos de Euclides, quienes fueron los que le dieron una muy buena formación matemática. Según el historiador Plutarco, tanto era la pasión de Arquímedes que hasta se le olvidaba de comer y beber. Él también estuvo vinculado con astrónomos y matemáticos de la época, y desde luego con Eratóstenes, director del museo, con quien sostuvo una amplia correspondencia. Él debió ejercer su tarea en Siracusa, donde fue el ataque del ejército romano. Para poder batallar con los romanos, desarrolló ingeniosas máquinas como para izar barcos que se estrellaban al caer, y otras más como catapultas, poleas, grandes espejos que incendiaban a los barcos rivales con los rayos solares. Según la tradición, cuando el ejército romano, comandado por el general Marcelo, penetró la ciudad, un soldado vio a Arquímedes en el patio de su casa trazando figuras sobre la arena. Entonces el soldado reaccionó dándole la muerte, aunque tenía fuertes órdenes del general de capturarlo vivo. Otros aspectos importantes fueron que Arquímedes se destacó como uno de los inventores y científicos más grandes de todos los tiempos. También descubrió que la constante que interviene en la longitud de la circunferencia y el área del círculo es la misma, dándole incluso noticia de la aproximación encontrada por Arquímedes para el valor de pi, 3,141592. También formuló la medida del área de la superficie esférica y del volumen de la esfera. También relacionó 2/3 entre el volumen de la esfera y su cilindro circunscrito. Esta relación debió llenar de orgullo a Arquímedes, hasta el punto de expresar su deseo de que grabara en su tumba la figura de la esfera y el cilindro circunscrito. Precisamente semejante inscripción permitió a Marco Tulio Cicerón, en el año 75 a.C., identificar en Sicilia la tumba de Arquímedes, perdida por entonces y ya en estado ruinoso. Algunos de los datos importantes de Arquímedes fue que la actividad científica de él se enfocó en la física y en la matemática. Entre sus obras más importantes en las matemáticas tenemos sobre la medida de la circunferencia, sobre la esfera y el cilindro, que tenemos 2 libros, y el método.